buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Puntos de Vista del día de hoy. Me siento complacida de compartir con ustedes una entrevista con Jeanilda Vázquez, quien es ministra del gobierno del presidente Luis Abinader y además destacada dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Me complace compartir con todos ustedes una entrevista con Jeanilda Vázquez, ministra del gobierno de Luis Abinader y además destacada dirigente del Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo estás, Jeanilda? Contenta, Dania, de poder compartir contigo y el público que te sigue un programa de tanta tradición, como siempre te he dicho, admirando mucho la persistencia, las mujeres y los proyectos comunicacionales. Hay que tener mucha valía y mucha entereza para llevarlos por tantos años. Creo que este legado, doña Pía, y de ustedes es valorado por todo el pueblo dominicano. Muy contenta. Y ahora que mencionas a mi madre, doña Pía, recuerdo que ella fue la primera mujer que hizo un programa de temas políticos en la televisión nacional y el primer programa de panel de este canal Color Visión, en donde hemos estado a 53 años. Logramos, después de su desaparición, que se mantuviera el programa y hasta este día estamos Bellísimo aquí. Legado, te felicito. Gracias. Pues vamos a entrar en materia, Jeanilda, ¿qué te parece? Sí. Yo quisiera que analizáramos, estamos casi cumpliendo los primeros 2 años del gobierno del Partido Revolucionario Moderno que encabeza el presidente Luis Abinader, y es justo que hagamos una evaluación y que tú digas qué has sentido durante estos 2 años. Mira, Dania y pueblo dominicano, han sido 2 años muy duros, de muchos retos, enormes desafíos. No ha sido fácil para el gobierno del cambio hacer todo lo que ha hecho en medio de tantas situaciones. Primero, el tema pandémico, que es un tema que hay que analizar en detalle, porque no es la pandemia en sí, sino lo que eso implicó para la economía dominicana y para el mundo, y cómo nos afectó de manera directa a la República Dominicana. Pero veníamos ya de unas prácticas institucionales que no nos presentaron un escenario adecuado para dar seguimiento. No es lo mismo tú encontrar un país con instituciones fuertes, con un sistema de valoración en cuanto a la gestión, que la gente, digamos que lo evalúe como bueno, que tú tienes que hacer todo de cero. Es como cuando tú entras a un lugar y tú tienes que cambiar todo, entonces eso te coge un tiempo. Encontramos las arcas vacías, no había ni siquiera con qué pagar las nóminas cuando entramos a la administración del Estado Dominicano, pero reitero, con muchas tareas sin hacer. Por ejemplo, no había un plan contra el COVID y la vacunación, no se habían comprado ninguna vacuna a nivel internacional, no se habían hecho acuerdos. Tú sabes que estábamos en cola, todos los países demandando lo mismo. Tuvimos que hacer malabares para poder conseguir las vacunas y para poder conseguir los medicamentos para evitar más muertes. Tuvimos el gran reto y el desafío de la escolaridad. Nosotros no queríamos que las brechas se abrieran más entre ricos y pobres, con una clase media que se mantuvo en el sistema escolar, y una gran mayoría del pueblo dominicano, cerca de más de 2 millones de niños, casi 3, que estaban en escuelas públicas y que iban a estar fuera del año escolar. Entonces fue un gran desafío para el gobierno dominicano buscar la virtualidad, tener sistemas de internet en escuelas a donde no había, tener acceso a la internet, tener que suplir el desayuno escolar a través de los padres. Esos 2 años de pandemia hizo que muchos niños se desvincularan. Es decir, fue un año muy duro para el pueblo dominicano, pero sobre todo para el gobierno, que tuvo que ser muy creativo en muchos aspectos.
Incluso la virtualidad fue evaluada por organismos internacionales y por otros países como un modelo interesante de educación a distancia. Todos estos programas diarios en todos los canales, en todos los espacios de radio, hizo que se mantuviera una dinámica doble. Todo lo que fue el sistema de comunicación de la República Dominicana se mantuvo activo porque esos espacios fueron financiados por el gobierno, y por otro lado la gente, los niños tuvieron una, digamos que una vía bellísima de comunicación, porque lo veían como si fueran muñequitos, pero todo eso tuvo que hacer un montaje, cada clase, cada diseño, la estructura, o sea, todo eso fue muy creativo del gobierno. Por otro lado, la parte económica, tener que empezar a incentivar a las pequeñas y medianas empresas que se reincorporaran, todo ese costo que tuvo para el Estado, pero sobre todo para la población, volver a retomar el sector turístico, es decir, muchos desafíos, muchísimos. Aún así, nosotros tenemos instituciones que han dado el triple de lo que daban en otros gobiernos, por ejemplo, los comedores económicos, que jugaron un papel fundamental en la pandemia, con el mismo presupuesto, daban el triple de raciones. Se le suministraba al pueblo dominicano. Nosotros tenemos un sistema, todas las EDES hicieron un trabajo magnífico con la conectividad y el sistema de luz, porque para poder tener acceso teníamos que tener 24 horas de luz, y eso fue un gran esfuerzo que se hizo en medio de toda la crisis que había, con el incremento de los precios del combustible que ha ido creciendo, no solamente por la pandemia, sino también por los eventos internacionales que están cursando en el mundo, como el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, y todo lo que eso significa, los commodities, cómo nosotros reactivar el sector agropecuario. Tuvo una gran incidencia, el gobierno tuvo que prestar a tasa cero, ir al productor, incentivarlo uno a uno, agarrarlo, es decir, que para todo lo que sufrimos, salir con el mayor crecimiento de la región a nivel económico, volver a reactivar todos los empleos antes de la pandemia, ya activos, es decir, una recuperación de la cantidad de empleo. Ya no estamos recuperando porque, por supuesto, una desactivación económica hace que la pobreza aumente. Así es. Y ya venía aumentando desde antes. Entonces ya nosotros recuperamos todo ese déficit, como cuando tú tienes un bebé o un paciente que viene de una gran crisis y ya tú lo tienes caminando. No estamos todavía como queremos, a la velocidad que la economía requiere, pero hemos tenido un gran respaldo del sector privado. Todas las iniciativas de la construcción ha tenido un gran dinamismo a pesar del incremento de los costos de los materiales. Tenemos una producción a nivel de infraestructura privada y pública interesante, y bueno, el gobierno ha ido restableciendo todos esos parámetros, y hoy podemos decir que el gobierno del presidente Luis Abinader en su gestión ha sido uno de los más valorados a nivel mundial, el tercero, y a nivel regional el segundo. Pero no solamente eso, sus luchas, digamos que antes de llegar al poder, se han mantenido luego del poder. Su criterio de la independencia del Poder Judicial, los diálogos, la apertura, poner en el escenario todos los temas nacionales para que todos podamos ser parte, todos los partidos políticos, ha sido su norte, y yo creo que en eso el presidente Luis Abinader ha sacado como A+, como uno dice, más de 100, porque ha sido un presidente que ha respetado los derechos fundamentales, el debido proceso, la justicia realmente luce independiente, no hay absolutamente ningún político que haya sido designado en ningún estamento del Poder Judicial, ni fiscal, ni nada en el sector judicial que haya tenido la mano, la incidencia del presidente de la República. Una cosa muy fundamental que la gente no tiende a analizar es la estabilidad económica. Nosotros entramos al poder con una tasa que iba creciendo, incluso se podían disparar algunos parámetros económicos, porque cuando tú tienes una tasa desestabilizada, la tendencia es que la moneda débil busque a la fuerte, entonces eso aumente la presión de la tasa cambiaria.
Sin embargo, el presidente ha destinado casi todas las remesas a, a unas reservas internacionales como nunca antes se han visto, que ha mantenido una estabilidad cambiaria. Se supone que a nivel económico, los países, lo que dice el Fondo Monetario Internacional, los organismos internacionales, deben de tener sus reservas para 3 meses de importación. Pues nosotros tenemos para más de un año de importación y eso nunca se había visto en la economía dominicana. Por eso su robustez, por eso su fortaleza y por eso la estabilidad cambiaria y la estabilidad económica que exhibe el pueblo dominicano. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con Jeanilda Vázquez, no se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con la ministra Jeanilda Vázquez, quien es destacada dirigente del PRM, y justamente quisiera que habláramos un poco sobre esta renovación de directiva que ha tenido el Partido Revolucionario Moderno y el inicio del programa El Gobierno en las Provincias que ha decidido el presidente Luis Abinader. Bueno, precisamente estamos hoy, domingo, en todas las provincias. Nosotros vamos a estar en Samaná, de aquí salimos derecho para allá. Y así cada uno de los ministros ha asumido. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a decirle a la gente lo que estamos haciendo en su provincia. Entendemos que tanto trabajo, no hemos podido comunicar todo lo que hemos hecho. Entonces la gente tiene que saber. A veces las comunidades te dicen, pero yo no sabía que eso se estaba haciendo en mi provincia. Entonces hay como un clamor colectivo de comunicación, de información. Entonces vamos a tener un dossier, cada ministro, de todas las obras que se están, las terminadas, las en ejecución y las que están programadas en cada uno de los territorios, para que el pueblo pueda percibir la equidad de la inversión pública en todo el territorio nacional. El gobierno del cambio ha visto el territorio como protagonista de sus propias obras, de su propio accionar, y los recursos no se están concentrando solo en las metrópolis como hacían gobiernos anteriores, sino que ha habido una gran distribución en el territorio y estamos en eso. Por la parte partidaria, acabamos el domingo pasado de exhibir una gran jornada al país de democracia interna. Hubo no una renovación, pero una legitimación de nuestras autoridades que se reposicionaron, se presentaron ante los PRMistas y tenemos una gran dirección, una dirección que tuvo muchos logros. Vinimos de un 11% a llegar al poder. En la parte congresual muchos éxitos tuvieron Paliza y Carolina. Y un éxito a nivel electoral, pero también un éxito a nivel institucional. Todos los procesos han sido sanos, sin disturbios, sin ruidos, con una madurez política y una unidad que la han conformado ellos dos, y son como hermanos, ellos se tratan como si fueran hermanos, y nunca había en la historia política una mancomunidad como la que se ha manifestado desde la dirección del partido y la Secretaría General, que casi en todos los partidos responden a equipos distintos o a, digamos que, sectores de poder diferenciados. Ellos han sido uno mismo, todas las decisiones se toman de común acuerdo y los PRMistas valoramos esa gestión y queremos seguir con ese nivel de madurez política en nuestra dirección, y así lo ratificamos el domingo pasado cuando casi en un referendo volvimos a escogerlo como presidente y secretario general. Este es el inicio, la primera fase de la renovación, que ahora irá a las zonas, que es el organismo, más cercano al territorio que tenemos como partido, y estaremos ya montando todo lo que es las comisiones organizadoras locales, que son los que gerencian el proceso, y ya como miembro de la Comisión de Elecciones Internas, que dirige el compañero del INE, todas las principales secretarías nacionales, está también ahí la Secretaría Electoral, la de Educación, Tecnologías, y estamos una serie de dirigentes como Darío Castillo, Jeanilda Vázquez, Dionisio de los Santos, el general Marte Martínez,
está la compañera Sara Solís, que acompañamos en las secretarías, que es la parte como estructural y orgánica, para todo este trabajo. Esto tiene autonomía, incluso presupuestaria, del partido, y somos los que estamos llamados a todo lo que son los procesos eleccionarios internos del partido. Muy contentos con la gran fiesta de la democracia, una gran lección para los demás partidos políticos de cómo se hace un evento moderno, Dania, súper efectivo, con el voto electrónico, el boletín cero, todos los tiempos que programamos, todos fueron definidos, lo que nos da también una especie de experiencia para el montaje de lo que viene, que es lo más grande, porque ahora es que vienen los organismos masificados de todo el territorio. De manera que estamos muy contentos, probamos toda la metodología y estamos muy satisfechos con el resultado que logramos el domingo pasado y reiteramos nuestra felicitación a todos los delegados, que son los mismos dirigentes que se dieron cita el domingo pasado en esta gran asamblea, como dije, como reitero, que fue un plebiscito, un gran referéndum, en donde elegimos a o reafirmamos nuestro deseo de continuar con nuestras autoridades en el PRM. Hay algunos temas que están preocupando a la población con relación al gobierno del presidente Luis Abinader, el tema de los apagones, la inseguridad ciudadana y los abusos policiales y la inflación. ¿Cómo crees que está impactando esto en la imagen del gobierno? Mira, son tres temas que preocupan al mundo. En Estados Unidos no había habido una inflación como esta en 40 años, ni tampoco unos índices de inseguridad ciudadana como las que hay en Europa, ni se diga. Es decir, todas las crisis traen estas consecuencias. Las nuestras son más leves que las de todos los países, es decir, estamos controlando esas variables, tratando de que la inflación sea la menos posible. Si no fuera por la intervención del Estado, todavía la inflación fuera el triple, es decir, no es que no vamos a tener un evento, es que estamos tratando de tener un cordón de seguridad para que el impacto sea menos cuando hay esos frenones de la economía internacional. Entonces son tres eventos que el gobierno está día y noche pendiente de que no se salgan más de la cuenta. Los apagones, bueno, tenemos unos precios de los combustibles altísimos que tenemos que ir un poco como no hemos subsidiado que el impacto sea menos. El combustible aquí está más barato que en todas partes del mundo. En Europa está a $2 un galón de gasolina. Y en Estados Unidos se en disparó 2 euros. También. En Estados Unidos se disparó. Entonces, como hemos tenido esto, tenemos que tener un poco de sacrificio todos y tener paciencia hasta que nos estabilicemos un poco. Yo creo que ya la crisis mundial está cediendo, ya no hay más remedio que a un llamado a la paz mundial. En eso estamos trabajando todos los países en el ámbito internacional y eso va a bajar un poco la presión. Por ejemplo, ya los fletes han bajado, los fletes estaban en más de $20,000 el contenedor, ya ha bajado otra vez, eso va a bajar los precios y la inflación va a empezar a ceder. Va a empezar a ceder también los precios del combustible, que nos va a poder mantener unos niveles de suministro. Nos acostumbramos mucho a 24/7, eso es lo que ha pasado, pero tenemos mucho menos apagones que antes de la crisis y tenemos mucha menos delincuencia que antes de la crisis, es decir, que comparativamente todavía estamos en los niveles que es manejable. Por supuesto, nadie quiere inseguridad ciudadana, vamos a trabajar para que ese sea un flagelo del pasado, igual que los apagones, que sean cosas del pasado, pero no podemos negar que estamos ante un evento internacional que nos impacta, como nos ha impactado a toda la comunidad internacional. Estados Unidos, Europa, en Rusia hay una crisis grandísima, producto de su misma situación, pero también de los impactos que ha causado el tema de la Guerra Fría y ya la guerra que se está escenificando entre Rusia y Ucrania. ¿Cuáles crees que deberían ser las prioridades del gobierno del presidente Luis Abinader en estos 2 años que le quedan por delante antes de que lleguemos a elecciones y que posiblemente él intente reelegirse? Mira, yo creo que el gran desafío del gobierno dominicano es seguir haciendo para lo que fue electo, para gobernar por la gente, para la gente, con una visión humanista
de la cosa pública, impactar a todo el territorio, tratar de llegar a los niveles de economía que nos permitan ya hacer el salto hacia el desarrollo con tecnologías, con un aparato productivo fuerte que como isla nos permita sobrevivir a los impactos internacionales, que cada vez nos afecten menos los problemas internacionales y que nosotros como país insular podamos tener todo lo que necesitamos aquí adentro para depender menos de otras economías. Ese es un gran desafío que tiene el gobierno del cambio. También mantener la institucionalidad, por supuesto, tres factores que son fundamentales: manejar la inflación, que haya no solamente sostenibilidad alimenticia, sino también que hayan unos precios razonables y que también haya rentabilidad para el campo. Son tres patas de la triplo que tiene la economía, que son muy importantes para su desarrollo. Y por supuesto, el presidente Luis Abinader incentivará la inversión extranjera, incentivará el crecimiento económico, pero también el desarrollo económico, que tiene que ir de la mano. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir la participación de Gianilda Vázquez, ministra del gobierno de Luis Abinader, en nuestro programa Punto de Vista. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy nos acompaña el economista Miguel Collado, quien es vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, la CRES. Muy buenos días, Miguel. Buenos días, Héctor. Un placer estar contigo nueva vez. El placer es nuestro. Miguel, vamos a hablar sobre un tema que está muy reciente y es la visita que concluyó este fin de semana pasado de una misión del Fondo Monetario Internacional que tuvo durante unas 2 semanas evaluando, examinando la economía dominicana en virtud del artículo 4, me parece, del convenio institucional, o sea que todos los países signatarios del fondo están sujetos a una por lo menos una revisión anual de la economía. Y siempre es tradición que cuando ellos se van, emiten un informe, una vez llegan a su sede, a Washington, donde hacen una serie de observaciones y recomendaciones, si se quieren, pero puntualizaciones sobre la economía. Y me llamó la atención en este caso que aunque es como un patrón repetitivo, en este caso como que ellos te dicen, ok, seguirá el crecimiento, pero insistieron mucho en cosas que ellos entienden que hay que hacer y que lo han dicho otras veces y como quien dice no se han hecho. O sea, ¿qué lectura tú le has dado a ese informe, por ejemplo? Sí, como bien dices, un informe que se hace luego de la visita, de la evaluación de la economía. En términos, el lenguaje siempre trata de ser bastante diplomático, sí, algunas cosas se dicen un poquito veladas, tal vez, hay que leer un poco entre líneas y tratar de descifrar exactamente cuál es el mensaje que se incluye dentro del informe. Bueno, está claro, sí, que el fondo, por lo menos en lo que respecta al crecimiento, como ellos lo ven, el crecimiento de la economía, de lo que sucedió en el 21 y las perspectivas para futuro, entienden que la economía dominicana es diversificada,
que por el hecho de haber hecho la campaña de vacunación y haberse abierto temprano la economía como un todo, pues eso nos benefició. Eso digamos que en el aspecto que ellos consideran positivo y que uno pudiera coincidir en la parte de la apertura, en la parte relativa con la salud pública, que es la campaña precisamente de vacunación contra el COVID, de crear este ambiente favorable para una industria tan importante como el turismo, por ejemplo, y que bueno, y que la actividad en sentido general de la economía se pudiera abrir en el 2021 prácticamente en su totalidad. Ahora viene el tema de las recomendaciones y ahí hay una constante de algunas reformas. No deja de estar el tema eléctrico, que siempre ha sido una... Ese está siempre ahí. Correcto. Y tiene que estar, ellos no lo ven, fíjate, ellos no lo ven tanto desde el punto de vista competitivo, ellos lo ven más desde el punto de vista fiscal, pienso yo, porque el fondo hace mucho énfasis en la parte fiscal, que podemos abordar, porque hay también sus recomendaciones, como ellos entienden que debe abordarse la parte fiscal, eh, pero porque el tema del sector eléctrico consume obviamente recursos con las transferencias que necesitan las sedes para mantenerse operando por aquellas ineficiencias que tiene de que pierden hasta un 30% y alguna de las sedes pierde más, más que eso, claro. Entonces, eso por un lado, ese énfasis. En la parte fiscal, bueno, bien dicen que la República Dominicana debe continuar disminuyendo su deuda. Continuarla disminuyendo para ellos debe ser con respecto al Producto Interno Bruto, porque en términos absolutos la deuda dominicana sigue creciendo. Sigue creciendo. Y esas son las perspectivas desafortunadamente. Entonces sí es cierto que en los últimos, bueno, desde el último año, cuando la economía creció y el Producto Interno Bruto en consecuencia aumentó, bueno, pues se ha visto menor esa relación deuda-Producto Interno Bruto, pero de nuevo, la deuda se ha incrementado y algo que no menciona el fondo, pero que sí lo hacen las calificadoras de riesgo, que son una voz importante dentro de también el análisis de la economía, visto desde fuera, la economía dominicana. Esa es la métrica que nosotros desde el CRES venimos empleando desde hace, bueno, desde que se incorporó prácticamente la institución, y es la relación gasto en intereses de la deuda pública como porcentaje de los ingresos tributarios. Y esto tiene un peso entre 20 y 24%. Es decir, que el gobierno dominicano tiene ya comprometido entre un quinto, un cuarto de sus ingresos tributarios solamente para el pago de los intereses de la deuda pública. Entonces, esa es Una una camisa de fuerza muy, muy pesada. que nos las hemos puesto nosotros mismos, y sí lo es. Y ojo, en una coyuntura que sí en el lenguaje del fondo se mencionan los cambios a nivel internacional, que nos estarán afectando, el panorama de las variables, vamos, monetarias, concretamente las modificaciones que pueden hacer los mayores bancos centrales, como por ejemplo la Reserva Federal de Estados Unidos. Esto va a encarecer el crédito, lo está encareciendo ya a nivel internacional. Ya el bono del Tesoro de 10 años, que hace un mes y pico estaba a 1 y pico por ciento, llegó hasta 3% en estos días. Entonces, Casi se duplica. o, Un chin más. o triplica. Sí. Y todavía la Fed, la Reserva Federal, no ha incrementado todo lo que va a incrementar la tasa de política monetaria en este año. Apenas ha hecho 2 incrementos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las perspectivas de que se encarezca más la deuda y que esta relación que mencionaba anteriormente siga aumentando si no le ponemos atención, pues llevará la deuda pública por una senda que no deseamos como país.
Sí, porque, bueno, cuando tú tienes un esquema donde tus posibilidades de ingreso ya están comprometidos antes, antes de producirlo, antes de generarlo o de tú recibirlo, ya están reservados, diría yo. Entonces, es un poco muy estrecho. No Digamos, tiene margen. digamos que esa parte de ese gasto estructural que tiene el gobierno, unido a la educación, por ejemplo, el del mismo de salud y otros más. Entonces ahí viene la parte del gasto. Las recomendaciones del fondo nunca hay, eh, de- bueno, por lo menos desde el punto de vista de uno interpretando lo que dicen sobre precisamente cómo hacer ahorros, que sería importantes recomendaciones en ese sentido. Sí hay un elemento novedoso, esta vez, si bien han hablado anteriormente de reglas fiscales en informes anteriores del artículo cuarto, en esta ocasión, como ha habido un acercamiento entre las autoridades y el Fondo Monetario, pues ya se habla de una ley de responsabilidad fiscal que incluiría reglas fiscales. Esa parte yo quiero que la tratemos en el próximo segmento porque ustedes en la CRES han sido incluso autores de De un de una proyecto de un propuesta proyecto de ley. específica Sí. sobre ese tema que no tengo ahora mismo conocimiento por dónde anda ni qué ha pasado, pero me gustaría que lo comentemos en el próximo segmento. Vamos a hacer una ¿Cómo no? breve pausa comercial. Continuamos la conversación con el economista Miguel Collado, vicepresidente ejecutivo de la CRES. Hablábamos que en esta versión, en esta última reciente visita del fondo, en ese informe final ellos incorporaron ya con definición el tema de la responsabilidad fiscal. Y como yo te decía que ustedes son autores de un proyecto, en ese sentido me gustaría que habláramos incluso si se está discutiendo, si el gobierno le ha hecho algún tipo de invitación para que opinen o sugieran sobre ese tema y qué ha pasado con la propuesta que ustedes hicieron. La propuesta como proyecto de ley fue Ujú. introducida por 5 diputados proponentes en el año 2013. La elaboramos junto con la Fundación Institucionalidad y Justicia. eh, y bueno, desde entonces ha estado en el Congreso. Siempre se ha mantenido durante las legislaturas que ha perimido, vuelve y se reintroduce. Ahora mismo el estatus es que luego de la última legislatura en que perimió, no fue reintroducida nueva vez, o bueno, reintroducido el proyecto, Ujú. eh, pero siempre ha estado ahí como referente, entendemos nosotros, porque es la única propuesta que conocemos que ha llegado precisamente a ese estatus de ser un proyecto de ley. Nosotros no hemos recibido alguna invitación de las autoridades para discutir este tema. Estamos abiertos con las autoridades, con los legisladores que quieran, que estén interesados en este tema. Nosotros entendemos que esa propuesta que tuvo la opinión de personas que han participado en propuestas de Costa Rica, donde existe también un anteproyecto de ley, en Ecuador también, donde sí existe una ley de responsabilidad fiscal. O sea que fue enriquecida por otras personas, no solamente las 2 instituciones que elaboramos en la redacción de la misma. Entonces entiendo que en ese sentido sería provechoso
porque incluye una serie de reglas fiscales que de aplicarse nosotros entendemos que ayudaría realmente a llevar a la República Dominicana a que se reduzca su deuda en términos absolutos, no relativos como porcentaje del PIB, lo cual sería muy positivo y ayudaría a que el gobierno tenga mayores recursos para dos propósitos que entendemos que serían provechosos. Uno, la recapitalización del Banco Central, que es una recomendación también del Fondo Monetario, es una preocupación y que debe ser una preocupación del país Y el país en sentido general. en sentido general, correcto, pero que no vamos a lograr una recapitalización mientras el gobierno central siga teniendo déficits fiscales, porque ¿de dónde se va a alimentar en cuanto a fondos el Banco Central para tener su patrimonio, recuperarlo, si no es a través de los fondos que le pueda transferir el gobierno, pero que también es deficitario? Entonces tienes el Estado deficitario por el sector público financiero y por el no financiero. Entonces, eso se corregiría. Y otro Pero, elemento importante, sí, Me gustaría que, porque si el gobierno aparentemente está interesado en esa ley de responsabilidad fiscal, y si ya existe proyecto, un proyecto incluso que no es de ahora, que tiene casi una década, correcto. ¿por qué no lo asume? No, bueno, No tiene idea. no es a nosotros tal vez que nos toque responderlo, sino a las mismas autoridades, porque de verdad está ahí y los proponentes fueron diputados en aquel momento como ha habido tantos cambios en la política dominicana, de los que eran los tres partidos mayoritarios en ese momento y una diputada nacional. Entonces, el tema es que es una ley que entendemos que podría ser provechosa por lo que ya he mencionado, por el hecho de que introduce elementos institucionales para fortalecimiento del mismo Congreso en cuanto a su función de vigilar las finanzas públicas, de ser un contrapeso del Ejecutivo. Introduce sanciones para el caso de violarse esa ley, que es algo necesario. Es muy simple, cualquier ciudadano podría interpretar fácilmente si el gobierno está siendo responsable o no en términos fiscales. Y algo que quería mencionar, para que no se Ujú. me pase, es que introduce también un fondo de sostenibilidad fiscal para aquellos años en los que no se puedan cumplir los estimados de recaudaciones o tengamos una catástrofe. Estamos en el centro del Caribe, somos expuestos a desastres naturales y tenemos la reciente experiencia de esta pandemia, que también se dispondrían de fondos y no tendríamos que pasar por el endeudamiento público que se contrajo ahora a raíz de esta pandemia del COVID, si tenemos unas reservas ahí, que es parte de lo contemplado dentro de la ley. Entonces entiendo que tienes muchos beneficios, además de la parte de transparencia que también tiene. Reitero, está ahí a disposición de las autoridades y de la clase política. Por lo visto, ese esquema está muy como vinculado a un presupuesto no solo equilibrado, sino superavitario. Es correcto, es correcto. Pero la realidad entonces necesitaría otra cosa para darse eso. Bueno, es que no debemos olvidar que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo indica que ese pacto fiscal famoso, que no se ha cumplido, debe de tener no solamente la parte de la cual se habla mucho, que es la tributaria, que también hemos trabajado, y tú lo sabes, lo hemos hablado aquí, una propuesta ya como un anteproyecto con don Francisco Canaguate, experto en tributación, para tener una real reforma, no un eufemismo de incrementar los impuestos, de crear nuevas figuras impositivas, no, una verdadera reforma tributaria que debe ir acompañada de una ley de responsabilidad fiscal, como lo indica de nuevo la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces tú tendrías el instrumento para poder recaudar más
sin penalizar a los agentes económicos como se ha hecho en las modificaciones tributarias que se vienen aplicando desde el año 2000 y eliminar incentivos para la informalidad, para elusión y evasión. En consecuencia, podrías tener mayores recaudaciones, pero es necesario un control del gasto también, obviamente, y saber destinar aquellos recursos, por ejemplo, los recursos mineros que tiene el país, no los estamos consumiendo, financiando el gasto corriente. Es un activo de la nación, como está definido desde la misma Constitución. Los están explotando, llegan ingresos por ese concepto al erario, pero en vez de aprovecharse, por ejemplo, disminuyendo pasivos, que sería la deuda, o teniéndolo como un patrimonio en ese fondo que hablaba de sostenibilidad fiscal para eventualidades o la recapitalización del Banco Central, lo estamos usando en gasto corriente. Para dar un ejemplo de otros aspectos que se introducen relacionados con el gasto. También pudieran ser para financiar obras de De infraestructura. infraestructura, correcto, que quedaran como activos. Sí. Sí, creo que una vez se utilizó parte de lo que pagaba Falcondo cuando una renegociación, creo que para Higüey Aguacate se utilizó una parte, tengo entendido, pero bueno, ya eso sería motivo para otro programa. Miguel, gracias por aceptar la invitación y como siempre te digo, esta es tu casa. Muchas gracias, Héctor. Un placer estar contigo. Bien. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.